Ayuno sin oración es huelga de hambre. Entonces hay que tener, sí, el plan de ayuno completo, con agüita o con unos vegetalitos y tal, el plan de ayuno, pero también hay que tener un plan de cuántas oraciones, porque voy a orar, un plan de lectura y una que otra canción ahí de alabanza en fondo, o una que otra prédica o estudio ahí bien seleccionada. Entonces tu cuerpo está limpiándose, tu alma está siendo crucificada, el ego y el caractico, y el espíritu se está fortaleciendo. Tremendo beneficio. Y lo más beneficioso es que el Dios que te ve buscándole de esa manera te honra, te cuida, te revela, te llena y te bendice y destruye a tus enemigos. Pero hay que tener en cuenta un detalle demasiado importante. Cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted intercede, no es para cambiarle los planes a Dios, no es para cambiar la voluntad de Dios. ¿Sabe para qué es? Para asimilar la voluntad de Dios, para asimilar el plan de Dios para tu vida y para ese propósito por el cual estás orando. Porque esta es la otra cosa. Hay que lograr de alguna manera manipular a su papá o a su mamá. Pero te puedo decir una cosa, nunca podremos manipular a Dios. No porque Dios sea muy duro, sino porque Dios se la sabe más que tú. Que tú sabes lo que es bueno, pero Dios sabe lo que es mejor para ti. Que tú conoces el presente, pero Dios conoce el futuro de todas las cosas. Me imagino que ustedes no sabían que la persona que Dios usó para profetizar en Nueva York los juicios de Dios cuando las Torres Gemelas fue un venezolano. Un pastor. Óyeme, no estoy hablando de un profeta. Gracias a Dios por los profetas que se guardan y que son correctos, honestos y andan en sujeción y obediencia. Más nada. Si no, son peligrosos. Obediencia, sujeto, con mentores, cuidando la lengua, no está hablando mal de nadie. XYZ. Un pastor amigo de los cerros de Caracas, la parroquia La Vega, siempre lo invitaban a predicar a Estados Unidos. En ese entonces, este servidor era director de Radio Dinámica Caracas, trabajaba con Marcelino Sojo, con Samuel Orso, con la Confraternidad de Caracas. Mis hijas estaban pequeñitas. Número 3, la entrenamos. ¿Para qué? Para convertirla en fuerza cosechadora. Tú eres una fuerza cosechadora. Tú en las manos de Dios eres una fuerza cosechadora. Tú en las manos de Dios eres y debes ser una fuerza cosechadora. Mientras nosotros, Dios mío, mientras nosotros traemos la justicia, el evangelio de la justicia para los pobres y angustiados, Jesucristo mismo en Venezuela se encarga de los juicios. Él sabe con quién o con quién, Él sabe cómo, dónde, cuándo y con qué. Él lo sabe y eso Él se encarga. Pero de que lo hace, lo hace. ¿Cuándo lo empieza a hacer? Cuando primero nosotros, como pueblo de Dios, traemos la justicia del evangelio a la fe. Y como en toda Venezuela la iglesia ha traído, el remanente en Venezuela se ha guardado y ha traído, y no es un remanente pequeño, son millones de cristianos, miles de pastores, han traído la justicia a la gente. Dios dijo, listo, traigo los juicios. ¿Qué hay que hacer entonces? Aparte de servir a Dios, congregarse, hacer la obra, aquí está la palabra. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, en tu iglesia, en tus altares, en tu búsqueda, cierra tras ti tu puerta. O sea, no se mete donde no debe. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dios está indignado con los idólatras en Venezuela. Dios está indignado con el que idolatra al hombre, idolatra a las imágenes y le ha vendido este país a la brujería. Dios está indignado. Esta palabra
Es tremenda indignación. Luego dice, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de Venezuela, donde dice tierra, quite tierra y ponga Venezuela. Porque por lo menos a Venezuela le está tocando lo que le toca para poder ser usada por Dios. Tiene que ser procesada. Por su maldad contra su propia nación. Dios descubrirá la sangre derramada sobre ella. Dios no va a encubrir ya más a sus muertos, a sus maldades. Aquí nos vamos donde Habacuc. Estos son escritos del contexto de los tiempos de Israel. Pero recuerden que primero, aquí esta palabra fue escrita para nuestra enseñanza, dice la misma escritura. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y lo más importante, muestra el carácter de Dios, que es el mismo ayer y siempre. El carácter de Dios hoy es así. Aunque está la gracia de por medio, siempre hay gente que abusa de la gracia, pisa el evangelio. Nosotros nos encargamos de guardar nuestros corazones, de amar, de perdonar, de hacer el juicio de Dios, la justicia de Dios, el evangelio. De los juicios se encarga Jehová. Bastante que todos decimos que el mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso es verdad. Vamos entonces a cerrar con Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Yo voy a aplicarlo, personificarlo. He aquí que en Venezuela aquellos cuya alma no es recta se enorgullecen, altivos, arrogantes. Mas el justo, el pueblo de Dios, el que confía en Dios, el remanente fiel, por su fe, por tu fe, has crecido en fe, por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, el que es soberbio no permanecerá. Ensanchó como el Seol, como el infierno su alma, y es como la muerte, que no se sacia, la avaricia, hermano. Tienen y tienen y quiere seguir teniendo y quitándole a los demás. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Estoy profetizando aquí en Venezuela, pero estoy leyendo la palabra. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sobre ellos y sacarnos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, lo que con ganancia deshonesta, quitándole lo de los demás, sin el trabajo honrado. Dios está limpiando su remanente y nos está cuidando de todo esto. Que no nos chispee, no nos metamos donde no tenemos que entrar. Mantengámonos escondidos en la santidad de Dios. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Avaricia. No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Muchos aquí en Venezuela lo van a hacer el despojo, por cuanto tú has despojado a mucha gente en Venezuela. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y todos los que habitan en ella. ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu propia vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Mira lo que dice: ay del que en Venezuela edifica la ciudad con sangre, sus bienes con sangre, o su familia con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad, o un proyecto, o una visión, o un negocio. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Mira lo que dice: los pueblos, la gente, los avarientos, pues, trabajarán para el fuego. Las naciones, o en Venezuela, muchos se fatigarán en vano. ¿Por qué se van a fatigar en vano? Porque la tierra, porque Venezuela, diga conmigo Venezuela, diga conmigo Venezuela, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora vamos a dar el pie y van a repetir conmigo, pero lo vamos a aplicar mejor. Diga conmigo con toda esa fuerza que tiene la iglesia León de Judá. Vamos a rugir, iglesia León de Judá. Vamos a profetizar. Según la palabra, se vale profetizar, según la palabra.
Digan conmigo, porque Venezuela, porque mi nación, está siendo llena de conocimiento del Evangelio de Jesucristo, como las aguas cubren la mar. Díganlo conmigo, pero creyéndolo. Vamos a rugir como la iglesia de León de Judá que somos. Porque Venezuela, porque Lara, porque Cabulario está siendo lleno del conocimiento, del poder, del Evangelio de Jesucristo, como las aguas cubren la mar. Diga conmigo, por radio, por televisión, por las redes, por las plazas, por la casa, por la iglesia. Venezuela está siendo llena y será llena del conocimiento, del poder, del Evangelio de Jesucristo, como las aguas cubren la mar. ¡Amén! Levante su mano. Levante su mano. Fíjense una cosa, hermano. El movimiento físico tiene que ver con la acción y la fe espiritual. Pues cuando decimos ponga la mano en su corazón, estamos hablando de intimidad. Porque cuando usted ora, todo su ser ora. Dice Nebón, autor del Predicador de la Oración del siglo XVIII. Cuando un hombre o una mujer de Dios ora, todo su ser ora. Mente, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando usted pone la mano en su corazón, intimidad con Dios. Cuando usted levanta sus manos así, fíjense, es para recibir, para que me ministre. Así. Pero cuando usted las levanta así, es para levantar el nombre de Jesús y para levantarse en autoridad. Diga conmigo, levantamos en Cabudare, en León de Judá, en Palavecino. Levantamos el nombre de Jesús en Lara, en Venezuela, en Caracas, en Yaracuy, en toda Venezuela. Levantamos el nombre de Jesús sobre Yaracuy, con autoridad, sobre Yaracuy, sobre Chivacoa, sobre la montaña de Sorte. María Alionza no es la reina de Sorte, no es la reina de Yaracuy, no es la reina de Venezuela. Jesucristo, el que venció, el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Señor de Sorte, de Yaracuy, de toda Venezuela. El Evangelio ha llegado a cada rincón de Venezuela. Levante sus manos, le adoramos, Jesús. Si hablaba con la mano levantada, le adoramos, Jesús. Levante sus manos, le adoramos, Jesús. Le adoramos. Danos unción de cosecha, danos estrategias de cosecha, métodos de cosecha, pasión por la cosecha. Trae a la gente a esta iglesia, trae a los vecinos, trae a las familias de Cabulario. Tráela, Señor, tócalos, que vengan acá a la iglesia. Jóvenes, niños, matrimonios, familias, gente pobre, gente triste, gente desamparada, a los ricos, a los empresarios, a los comerciantes. Diga conmigo, tráelos, Señor, a este templo. Ahora diga conmigo, levante su mano. Y llévanos donde ellos están, donde ellos nos necesitan. O los traes, o llévanos donde ellos están. Danos pasión por la cosecha. Bienvenido, Espíritu Santo. Tu gloria aquí en León de Judá. Bienvenido, Espíritu Santo. Queden con las manos levantadas. Les bendigo con el permiso del pastor, la esposa del pastor y los pastores que son autoridad aquí. Les bendigo con toda bendición espiritual, emocional, mental, intelectual, bíblicamente hablando, revelación de Cristo, revelación de la cruz, y con toda bendición material,
Dios les dé estrategias para emprender proyectos y negocios. A todos los jóvenes, Dios les dé y les abra ventanas de dinero para emprender negocios en las redes, negocios de cualquier tipo. Empiecen con algo. Usted hace que nazca, Dios hace que crezca. En el nombre de Jesús, los jóvenes reciben revelación para producir finanzas. Las finanzas están aquí en la iglesia. Las finanzas para levantar los proyectos están aquí. Los comerciantes están aquí. Los empresarios están aquí. Eres tú. Dios suelta finanzas. Dios suelta proyectos. Dios suelta habilidades. Están aquí, dice el Señor. Prepárense y verán lo que Dios va a hacer con ustedes. Les bendigo. Nos gozamos con lo que Dios está haciendo en Dios de Judá y en toda Venezuela. Gracias, Señor. Dele gracias. Gracias, Señor. No estamos solos. Si quiere, baje la mano, ponga la mano en su corazón. Vamos a hablar en intimidad con el Espíritu Santo. No estamos solos. Señor, has guardado esta nación, aún los que están fuera de Venezuela. Has guardado a tu pueblo, a tus iglesias, a tus pastores, los hijos de los pastores, los líderes. Nos has guardado para este tiempo. Danos santidad, danos visión, danos pasión. Pasión por Jesús, pasión por la obediencia en nuestra iglesia y pasión por la cosecha. Y úngenos, Señor, y danos las finanzas para nosotros, nuestros hijos, nuestros hogares, nuestros proyectos de vida, y las finanzas para nuestros ministerios y nuestra congregación. Digan conmigo, heme aquí, Señor. Vamos, digan conmigo, heme aquí, Señor. Cuenta conmigo. Amén. Una alabanza de aplausos. Nos guía, Dios nos sostiene, porque resulta que nosotros no somos de nosotros, somos para el propósito de Dios. Lo que hacemos no es nuestra obra, lo que hacemos es una obra respaldada por Dios. De tal manera, agárrala aquí, si algo te está faltando en tu vida, en tu familia, en tu casa, si algo le está faltando a la iglesia León de Judá, como todos ustedes son de Dios, para el propósito de Dios, como esta obra y todo lo inmensa que será con las miles de almas que se congregarán, son de Dios, son para Dios, son para el propósito de Dios. Entonces, como son propiedad de Dios, lo que haga falta en tu vida, en tu casa, en tu familia, aquí en la obra, pastor, no es que Dios lo va a proveer. Oración, tu desmayo, tu sufrimiento, tu tristeza delante de Dios es adoración. ¿Por qué es adoración? Porque en medio de todo sigues confiando en Dios, porque en medio de todo sigues esperando en Dios, y eso es, mi hijo, adoración extrema. ¿Qué más? Cuando sube, no hay camino, el hijo le pregunta, el muchacho de 13 años, tenemos el fuego, tenemos la leña, y el cordero, ¿dónde está? Versículo 7. Iba calladito hasta que habló Isaac, el muchacho. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Abraham diciendo, ay, me va a hacer la gran pregunta. Él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Respondió Abraham. Mira lo que dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No fue que el muchacho salió corriendo, iban juntos. Pero la palabra clave aquí es esta: Dios se proveerá. De hecho, es una interpretación errada o incompleta. Vamos a decir incompleta. Cuando no, Jehová Jireh, Dios proveerá, Jehová Jireh, Dios proveerá. Es incompleta la cosa. Le falta profundidad a esa frase, porque la interpretación correcta es Dios se proveerá. Y le tengo una muy buena noticia. Es más alentador para usted la expresión Dios se proveerá que Dios te proveerá, porque Dios provee.
¿Sabe que cualquiera, y por ahí la ha usado cualquiera, por cierto, hasta los grupos, no, que Dios proveerá, y cualquiera la usa religiosamente? Pero solo la gente entendida, como decía el pastor hace rato, entendida, la gente que ha sido procesada a una fe extrema, puede comprender la expresión Dios se proveerá. Eso no lo va a entender cualquier pseudo religioso, pseudo evangélico, porque se la oye, se la tira delante de los demás, pero escondido está adorando su imagen. No, escuche bien. Dios se proveerá, solo lo entienden los hijos de Dios, los que han pagado el precio, los que han sufrido, han sido procesados. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que Dios nos llamó con un propósito. Gracias por ese amén por allá. Hamburguesa. Sabemos que Dios nos sostuvo con un propósito. Sabemos que el COVID no nos llevó y nos dejaron en la tierra con un propósito. Y el COVID se llevó gente más santa que nosotros, ¿yo? Se llevó gente más ungida que yo. Si nos quedamos en la tierra, fue con un propósito. ¿Usted lo cree aquí? Entonces, si en este proceso estás aquí, es por un propósito de Dios. Por lo tanto, lo que hacemos, en lo que andamos,